A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. ¿Qué tal, Costa Rica? Bienvenidos a un espacio más de TV Plus, como siempre, de 6 de la tarde a 7 de la noche, los días jueves, con repetición sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde, con programas de actualidad, programas que informan, forman opinión y que sobre todo, pues, tienen que ver con la realidad de nuestro país. Hoy le traemos un temazo. Venimos a hablar de algo que en Costa Rica creo que es inédito, es una noticia, ¿verdad?, nueva, es prácticamente una primicia y se llama la economía de los cuidados. Hay por ahí un proyecto de ley, un planteamiento interesante y un análisis de fondo sobre lo que son la economía de los cuidados. Ustedes se preguntarán, ¿de qué está hablando este hombre, verdad? Ahora sí se nos chifló Carlos Garros, se volvió loco, ¿verdad? Bueno, para hablar de estos y otros temas, hoy tenemos la compañía, el honor, el privilegio, el orgullo que la diputada Catarina Montero nos acompañe y nos explique un poco qué es la economía de cuidados. Abordaremos este tema, si el tiempo nos alcanza, otras cosas más. Sin más preámbulo, porque la idea no es que yo hable, sino que hable la diputada. Señora legisladora, gracias por recibirnos en el seno de su hogar. Gracias por permitirnos conversar con usted y a través suyo podernos dirigir al país. Coméntenos un poco de qué se trata la economía de cuidados, qué es eso, y un proyecto de ley que al parecer, bueno, ustedes pudieron o están impulsando y presentaron ante el Congreso. Bienvenida y gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo en todo el país. Sí, efectivamente, desde mi despacho hemos venido desarrollando algunos proyectos de ley que tienen como propósito posicionar el tema de los cuidados. ¿Qué son los cuidados? Bueno, los cuidados es toda la atención que se recibe desde el hogar, que reciben personas. Todas las personas necesitamos cuidados, pero algunas personas necesitan más cuidados que otras, porque existe siempre, de acuerdo con nuestra condición, con la edad, si hay alguna enfermedad grave, existe la dependencia. ¿La dependencia qué? La dependencia a que otras personas nos cuiden o nos atiendan. Y esta dependencia puede ser muy leve o puede ser muy alta, ¿verdad? Dependiendo de la condición de las personas, por edad, por discapacidad, por enfermedad, pueden tener una dependencia muy alta. Entonces, si la dependencia es muy alta, requiere que haya una persona permanentemente atendiéndola o varias personas atendiéndola. Entonces, aquí se genera toda una dinámica muy, digamos que tradicionalmente desde el hogar, desde la familia, en lo privado, es un trabajo doméstico gratuito por lo general, porque nadie paga generalmente para cuidar a otra persona, ¿verdad? Hay que tener como algunos ingresos para entonces se paga. Mira que tenemos a una persona adulta mayor en la casa, hay que cuidarla. Si tenemos ingresos, podemos contratar a alguien que atienda, que le dé de comer, que bañe a esta persona, que le ayude a vestirse, etc. Entonces, todo esto son los cuidados. Es un trabajo doméstico y por lo general es un trabajo gratuito. Por lo general, históricamente es un trabajo gratuito que se recarga en las mujeres. Pero resulta que este trabajo doméstico de los cuidados ya fue cuantificado. O sea, ya sabemos cuántas horas en este país se destinan a los cuidados. Y el Banco Central
tiene una cuenta satélite en donde está definido desde hace 3 años o más cuánto significa monetariamente esa cantidad de horas que se dedican en los cuidados. ¿Por qué? Porque hubo una encuesta que se llama la encuesta del uso del tiempo que hizo el INEC por medio de una ley que se aprobó hace unos varios años y que ya se hizo la primera encuesta sobre el uso del tiempo. Ahí es donde se detecta cuánto tiempo se dedica a los cuidados, a ese trabajo doméstico, y el banco hace una cuantificación, el Banco Central. Lo más interesante es que al cuantificarlo da un total de 6 billones de colones. Imagínense lo que esto representaría si esto estuviera reconocido económicamente, monetariamente, ¿verdad? Porque son 6 billones de colones. ¿Estaríamos hablando, diputada, de 6.000 millones de colones o de 6 millones de colones? 6 millones de colones, o sea, son 6 billones, ¿verdad? Vaya. Es un alto porcentaje del PIB. Entonces, es este tema, por eso se llama la economía de los cuidados, porque es una actividad productiva, históricamente no remunerada, pero que tiene un valor. Entonces, haciendo rápidamente una operación matemática, estaríamos hablando de 10.000 millones de dólares. Algo así. ¿Esto es por año, diputada? Eso es en el momento en que se hizo la encuesta, con la cantidad de horas del uso del tiempo en ese momento, así se calculó al año, ¿verdad? Porque esa es como la cantidad de horas y la cantidad de monetariamente lo que costaría si esto lo pudiéramos pagar. Entonces, esto nos da unas luces porque los cuidados representan una forma de reactivación económica, es toda un apalancamiento en la economía si pudiéramos dar un paso más allá y poder darle ese valor monetario o dar ese reconocimiento a los cuidados y a las personas que asumen los cuidados. Entonces, por un lado tenemos esos factores tan importantes, ¿verdad? De la cuantificación y la valoración. Por otro lado, tenemos una gran cantidad de personas que se han dedicado a los cuidados, que se hacen mayores inclusive y se dedican a los cuidados, pero que no tuvieron oportunidad de estudio y de trabajo. Entonces, ahí hay otro elemento que es fundamental, sobre todo para el desarrollo personal y profesional de las personas cuidadoras, que en su mayoría son y somos mujeres. Entonces, aquí ya hay un llamado de atención desde los organismos internacionales porque estamos muy atrasados, primero, en el reconocimiento del valor de los cuidados, de lo que significan los cuidados, y también estamos muy atrasados o un tanto atrasados en la incorporación laboral de las mujeres. O sea, sigue habiendo una diferencia significativa entre la inserción laboral en hombres e inserción laboral de mujeres. Entonces, todo esto por eso tiene que ver con la economía. Si avanzáramos, ¿verdad? En este sentido, estaríamos avanzando en dar un apalancamiento a la economía, estaríamos generando una actividad productiva remunerada que podría generarle ingresos a muchas personas que podrían dedicarse a los cuidados. Por supuesto que si no hay ingresos en la familia, el Estado tendría que compensar ese costo. Entonces, ahí hay otro elemento que es discutible. Sin embargo, cuando hablamos de cuidados y que estamos hablando de personas adultas mayores o personas adultas o niños y niñas de todas las edades que están en una situación de dependencia, por ejemplo, la niñez, la primera infancia es una condición que genera dependencia porque hay que cuidar, hay que vigilar, hay que supervisar, hay que
asistir a esta población, ¿verdad? Cuando las personas son adultas, si tienen situaciones de salud, de discapacidad o de edad, también van generando la necesidad de los cuidados. Pero aquí se nos agrava porque primero, estamos a las puertas de un cambio demográfico, o sea, vamos a ser mucho más personas adultas a muy corto plazo, estamos empezando a crecer la población adulta mayor. Y por otro lado, también hay una cantidad importante de personas con discapacidad, de las cuales muchas de ellas son personas que tienen situaciones de dependencia. Estamos hablando de personas de entre los 18 y los 65 años, que según la encuesta nacional de discapacidad de 2018, son un 18% de la población. O sea, este es un número altísimo. Son más de 700,000 personas adultas que tienen discapacidad y que todavía no son adultas mayores. Entonces, si sumamos entre población adulta mayor que está en una situación de dependencia y personas con discapacidad que también están en una situación de dependencia, son muchísimas personas que requieren de los cuidados. Entonces, el país no se ha preparado para esto, no está preparado para esto. Los servicios no están preparados para esto. Vean que se han ido dando pasos, algunos pasos importantes, hay políticas sociales, hay subsidios, hay pensiones del régimen no contributivo, se está formulando una política sobre los cuidados, pero aquí hay que avanzar mucho más a pasos, hay que dar pasos cualitativos, ¿verdad? Y hay que enfrentar y poner sobre la mesa, poner en la agenda política el tema de los cuidados para empezar a generar acciones contundentes que nos permita como país hacerle frente en medio de una pandemia y en la pospandemia, ¿verdad? Porque la pandemia viene a agudizar las necesidades o la crisis de los cuidados. Así es. ¿Qué es la crisis de los cuidados? Bueno, la crisis de los cuidados es esa incapacidad que los estados, los países, los gobiernos tenemos para hacerle frente a los requerimientos y a las necesidades de esta población en situación de dependencia. Entonces, frente a este marco, ¿verdad? Que no es solamente nacional, esto es mundial. Algunos países ya han venido trabajando, en América Latina algunos ya tienen su política, tienen su normativa. España ha avanzado, hemos aprendido algunas cosas de España, o sea, no nos podemos quedar atrás. Organismos internacionales están poniendo sobre las agendas estos temas, organismos como OIT, como la OECD, como la ONU Mujeres, la CEPAL, ¿verdad? El Banco Mundial han estado llamando la atención sobre la crisis de los cuidados y que los estados tenemos que estar listos, alertas, preparados para poder hacerle frente a esta crisis de los cuidados en virtud de todos esos factores, ¿verdad? Poblaciones en situación de dependencia, cambio demográfico, etc. En medio de digamos, esta breve introducción, más bien esto nos ha motivado desde nuestro despacho a generar una serie de proyectos que contribuyan a posicionar el tema, porque primero tenemos como país que entender de qué estamos hablando y además qué acciones tienen que generarse, qué responsabilidades tienen las instituciones, toda la institucionalidad pública. Vea que la pandemia nos cambia la vida. Y las instituciones también tienen que cambiarse, tienen que remozarse, tienen que repensarse. ¿En función de qué? En función de esta crisis sanitaria, pero también en función de las secuelas que nos va a dejar esta crisis sanitaria, en lo social, en lo sanitario, en lo económico, etcétera, ¿verdad? De hecho, ya
nos ha cambiado las familias. Vea que el sistema educativo abruptamente ha tenido que migrar a la virtualidad de una manera abrupta, porque si no, de ahí esta cantidad de estudiantes, 1.200.000 estudiantes, se nos van quedando atrás y no podemos permitir eso. Entonces hay que hacer esfuerzos ahí importantes. Y hemos planteado, hemos presentado a la corriente legislativa varios proyectos. Uno de ellos es la creación de un sistema nacional de cuidados y apoyos para personas adultas y personas adultas mayores en situación de dependencia. Ese es uno de los proyectos. Otro proyecto, la trampa de la pobreza. ¿Qué es la trampa de la pobreza? Tenemos red de cuidado y cuyo beneficio se da a familias en situación de pobreza, y resulta que una familia, una jefa de hogar o una mamá va y utiliza el beneficio de la red de cuidado, pero si eso le permite incorporarse a un trabajo, por su ingreso ya deja de ser pobre. Entonces es excluida nuevamente, es excluida y pierde ese beneficio porque no califica como pobre. Entonces, esa trampa de la pobreza la logramos también colocar en un proyecto de ley que modifica la Red Nacional de Cuidado, la RECUDI. Y lo juntamos también con otro proyecto que tenía otra diputada, bueno, ya es ley de la República. Entonces logramos hacer una buena reforma a la RECUDI en la ruta hacia la universalidad del cuidado infantil, porque esto tiene que universalizarse para que las mamás, los papás, las personas cuidadoras puedan trabajar, puedan estudiar, ¿verdad? Esta es la base del desarrollo del país. Y si estas personas, por el tema del cuidado, no lo logran, ¿verdad? No logran salir, liberar esa capacidad productiva, nos va a costar mucho también escalar, digamos, hacia mejores condiciones sociales y económicas como país. Entonces, aquí tenemos estos dos proyectos, ya el de la red de cuidado, ya es ley de la República, el del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos, que podríamos hablar un poquito en lo específico. Tenemos también otro, que es la responsabilidad de las zonas francas en los cuidados, ¿verdad? Asignarles esa responsabilidad, que ya la tienen, pero es como ampliarla un poquito más, profundizar un poquito más. Lógicamente, ese es un proyecto de los difíciles, de esos que tienen pulgas por todo lado, porque se trata de ahí, es como, digamos, como un impuesto, es algo parecido como a meterles un impuesto a las zonas francas, y eso está como pegadito del cielo, pero aquí lo importante es tratar de avanzar, posicionar, que esto genere polémica, que esto genere una muy buena discusión y que al final podamos hacer las mejoras que sean necesarias a los proyectos, pero que el país se vaya preparando y vayan conociendo qué son los cuidados, qué es la economía de los cuidados y qué me toca a mí, institución, qué es lo que me toca como institución hacer en este proceso de la economía de los cuidados. Hay otro proyecto, los voy a mencionar, digamos que es el reconocimiento del valor de los cuidados en la fijación de pensiones alimentarias. Porque entonces, generalmente los hombres que pagan pensión alimentaria son generalmente los hombres, ¿verdad? También hay mujeres, pero en su mayoría son hombres. Dicen, no, ya yo aporté, ¿verdad? Y entonces el juez hace un cálculo ahí por niño o por niña, 100.000 colones. Y se desentendió. Me desentendí, ya yo di mi aporte. Pero resulta que los cuidados que ejerce la persona que se queda con los hijos, de ahí son 24/7. Entonces, ¿cómo calcular estos cuidados en términos monetarios para que el juez también haga ese cálculo?
Sabemos que eso no se va a pagar, nadie lo va a pagar todavía, pero por lo menos dar el primer paso y que se pueda determinar cuánto cuesta. Si el hombre está aportando 200,000 colones por 2 hijos, la mujer está aportando tantas horas de trabajo que cuestan tanto, ¿verdad? Porque son cuidados 24/7. Ahí la mamá o la jefa de hogar no puede decir, ya me desentendí, los cuido un ratito y ya, no, eso no es así, ¿verdad? Inclusive va a su trabajo, regresa, los atiende, los cuidados continúan. Con motivo de la pandemia de la COVID-19, la Municipalidad de San Pablo recomienda a la ciudadanía mantener el distanciamiento físico de 1,80 m cuando se relaciona con otra persona que no pertenezca a su burbuja familiar. No olvide el lavado de manos y el uso de alcohol cada vez que usted tenga contacto con objetos, superficies o personas fuera de su hogar u oficina, porque San Pablo trabaja y se cuida. El Parque Nacional Volcán Poás abre sus puertas nuevamente, ahora con un moderno sistema de reservas. Ingrese al sitio www.sinac.go.cr y haga clic en Compras y Reservas en línea. Luego de crear su usuario, ingrese la información requerida. Al completarla y finalizar el proceso, recibirá en su correo electrónico la confirmación y un número de reserva que debe presentar a la entrada del parque. El derecho del parqueo se cancelará una vez llegue. Que disfrute su visita. Permítame tal vez como llevar a la práctica un poco, con ejemplos, qué es esto, en qué consiste y qué es lo que se quiere revertir. Por ejemplo, la otra vez nosotros estábamos en el barrio de Fátima, en Heredia, ¿verdad? Conversábamos con un grupo de dirigentes comunales y dirigentas, si me lo permite decirlo así, porque eran mujeres. Y recuerdo que recibíamos una queja. Y la queja era de que, una queja de sugerencia, diría yo, ¿verdad? Que en esa comunidad ocupaban un centro de cuidado para niños. Eso se llama Secudes. Secudes, ¿será? Bueno. Tocando temas comunales, ¿verdad? Y a mí me llamó la atención, me sorprendió eso. Y entonces yo le preguntaba a las dirigentes, mire, pero ¿por qué ustedes ocupan un centro de cuidado para niños? Yo ni quiero pedir una acera, una calle o algo así. Y entonces me decían de que tenían uno, pero que era muy pequeño. Y que algunos supuestamente, no me consta, de San Rafael de Heredia se iban a meter ahí, y que eso era el Cantón Central. O sea, había pugnas, inclusive cantonales. Y que otros de San Pablo también. Y al final de cuentas, lo que me pareció entenderles era que inclusive eso se convertía aparentemente hasta un poco en político. Ojo a esa afirmación, ¿verdad? Porque hasta un momento dado me dijeron, y es que tal otra comunidad, para que uno le reciban el chiquito, y casi que la alcaldesa tiene que decirle sí, si no, todos no lo reciben. En fin. Yo vi que había un problema serio, ¿verdad? De fondo, en este asunto de las redes de cuidado, porque lo que me decían las madres era que a raíz de tener que cuidar ese niño o esos 2 niños, muchas de ellas tenían que decidir si iban a trabajar o no. Si se quedaban en la casa, en medio de la pobreza, el estancamiento y la miseria, ¿verdad? Viviendo nada más de la pensión que les daba el padre, el progenitor del infante o de los infantes, o las infantas si eran niñas. Pero sin poder ellas tener también un ingreso económico. Y esa madre me decía, mire, don Carlos, es que lo que papá de mis hijos da, ya no puedo dar más. Porque casi que la mitad del salario, el hombre igualmente, yo no sé cómo vive o qué. Y tampoco nos alcanza, pago alquiler y la comida y los uniformes, se hacen unas operaciones matemáticas, ¿verdad? Que yo creo que ni Pitágoras le daba al asunto, ¿verdad? Y al final de cuentas me decían, lo que ocupamos es
poder ir a trabajar. Pero ¿quién nos cuida a los niños? Y entonces me llevaban a otro escenario. Me decían, don Carlos, ¿sabe cuánto cuesta que le cuide a uno un chiquito en tal lado? Yo no sé si será cierto, no, yo no tengo niños, pero me decían 150,000 colones por mes. Y ese es barato, porque el otro cobra 180 y el otro 200, nada más que es inglés o no sé qué. Pero si son dos chiquitines, 250,000 y yo tengo 3, imposible, yo no puedo pagarlos. O me decían, a mí me reciben uno, pero los otros 2 no. O sea, es toda una problemática terrible, ¿verdad? Lo que hay detrás de todo esto. Yo me vine para la casa, pues frustrado, fue una muy buena entrevista y me enteré de una situación, ¿verdad? Muy importante que el país ocupaba, pero yo me dije, vaya, aquí hay una bomba a tiempo y hay un asunto latente que realmente el Estado tiene que ponerle atención. Ve qué interesante, no me pidieron aceras, ni calles, ni me dijeron, ni me hablaron de bonos, ni de comida, ni de salarios cobrar, ni querían plátano, nada de eso. Lo que querían era poder trabajar. Y el obstáculo era, suena horrible esto que voy a decir, ¿verdad? Pero así me lo plantearon, era que eran madres y que tenían niños, y que ellas tenían derecho a ir a trabajar. Y que sí puedan conseguir trabajo. Más alguna me dijo, mira, es que yo tuve que bajar mi empleo porque quien me cuidaba a mi niño era mi hermana y mi hermana también se casó, ya no vive aquí, se fue por otro lado. O sea, era toda una nebulosa. Me corrige usted si le entiendo bien, diputada Catalina Montero. Los proyectos que usted apunta y perfila van en buscar paulatinamente, porque esto no se arregla un día en ningún gobierno, hay que ser realista, ¿verdad? Pero en ir buscando una solución a esa realidad que condena a la pobreza a la gente. Porque muchas de esas madres están dentro de los índices de la pobreza porque no pueden trabajar, no tienen un empleo, porque tienen que hacer cuando los niños en la casa. Y ni qué hablar de los hogares de ancianos. Yo lo voy a dejar a conversar a usted, porque ahorita le comento la otra experiencia que tuve en algunos hogares de ancianos, pero después de que usted dé su disertación, diputada Catalina Montero de Acción Ciudadana. Sí, vea, eso que le comentaron las mamás de Fátima es la realidad. Esa es la realidad, ¿verdad? La mujer que está joven, que tiene los hijos pequeños, que a lo mejor quiere seguir estudiando, quiere terminar una carrera y quiere trabajar y sabe que puede trabajar. Entonces, por eso es que eso está estrechamente vinculado con la reactivación económica, ¿verdad? Por eso es que está así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el proyecto que ya aprobamos y que fusionamos con el de otra diputada, ¿qué fue lo que le aportamos? Justamente le aportamos que la red de cuidado pudiese incorporar el concepto de vulnerabilidad. ¿Y qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es que yo estoy cerca de la pobreza, pero no estoy en la línea de pobreza. Entonces, que el hecho de que no esté en la línea de pobreza me puedan recibir a mis hijos en un SECUDI, ¿verdad? Que me los reciban ahí y a lo mejor yo puedo pagar un poquito, no como la guardería privada que me cobra 150, 200 y de ahí para arriba, pero sí que pueda haber un copago, que me puedan hacer un cálculo. Bueno, usted está ganando, no sé, 500,000 colones, más la pensión de los papás de las criaturas. Bueno, entonces ya yo ahí podría pagar, qué sé yo, 50,000 colones por cada uno de mis hijos. Y ahí van a recibir alimentación, reciben todo lo que tiene que ver con cuidados, alimentación, protección, vigilancia, supervisión, ¿verdad? Un poco de recreación, porque tienen que tener, que es el otro elemento que le incorporamos a la red de cuidado, un enfoque socioeducativo. Que si uno está en la escuela y ya salió de la escuela, que me lo llevan al centro infantil, ¿verdad? Y ahí tendrá que hacer las tareas. Yo me he ido conozco algunos en Heredia, por ejemplo, conozco el de Guararí y el de Barba. Y a mí me impresionó mucho porque ellos tienen 3 horarios, tienen 3 turnos.
tienen servicio de transporte. Entonces, si la mamá está en el turno de la tarde, o si la mamá va en la mañana a trabajar, o va un rato a trabajar y después va al colegio, o va al IPEC, va a recibir a los chiquitos a las 10 de la noche, o hay una buseta que se los reparte y se los lleva a cierta hora a la casa, aunque sea en la noche. Ahí Eso me surgió pasa una pregunta, diputada. en el de Guarí y en el de Barba, ¿verdad? Perdón que le interrumpa. Ahí me surgió una pregunta porque conozco el caso de una muchacha que trabaja en una venta de pollos y no gana mal. Nada más que trabaja muchas horas. Son como 12 horas diarias o 10 horas al día. Ella trabaja como, no sé, de 9 o 10 de la mañana como hasta las 9, 10 de la noche. O sea, ya a las 9 de la mañana tiene que irse para el trabajo, va llegando a la casa a las 10 de la noche. Algo así, es 11 de la noche. Y resulta de que tiene 2 niñas. Y entonces me decía esta muchacha, mire, con lo que me cobran por las 2 niñas, más, porque son 8 horas, no me las cuida más tiempo, más quien me las lleva y me las trae, me las tiene que cuidar en la casa, se me complicó y se me va a ir todo el salario en eso. No valdría la pena ir a trabajar. Pregunto, ¿qué solución ofrece el proyecto en estos casos de esas mujeres que tal vez tienen pocos estudios, tal vez sexto grado, tercer año de colegio, trabajan mucho, trabajan 10, 12 horas diarias de lunes a sábado, ¿verdad? 6 días a la semana, no ganan tan mal, de repente tienen un salario casi igual que un profesional, pero que por ese horario tan complicado, ¿verdad? Tan exhausto, tan amplio, cuando tienen niños prácticamente tienen que desistir de continuar trabajando, y una lástima porque tienen un buen empleo. ¿Qué solución ofrece el proyecto, diputada Catalina? El proyecto, bueno, por lo menos el que es ya ley, ¿verdad? De la RECUDI, la reforma de la RECUDI, hicimos para que se pudiera aplicar en situaciones de vulnerabilidad, que no necesariamente la persona sea pobre o la familia está en la línea de pobreza. Entonces se trasladó la Secretaría Técnica de Limas, que Limas solo atiende pobreza, al PANI. El PANI atiende vulnerabilidad. Entonces, con el PANI se le van a sumar más recursos y se le sumaron más recursos a la RECUDI, a la red de cuidado. Entonces, esto es un paso, este es un paso en esta ruta de la universalidad, de la universalización, ¿verdad? Porque tenemos que tener este tipo de servicios de calidad y con horarios ampliados en todo el país, ¿verdad? Para poder apoyar esta reactivación económica, la inserción laboral de las mujeres y salir de la pobreza, ¿verdad? La pobreza no se resuelve con dar una pensión o dar una ayuda de limas. Eso le resuelve a una persona pagar un alquiler, comprar algunos diarios, o sea, comer, que las personas puedan satisfacer esas necesidades básicas, pero no les resuelve el tema de la pobreza. Lo único que nos resuelve la pobreza es que las personas podamos ir a trabajar, ¿verdad? Eso es lo que nos resuelve. Diputada, para ir avanzando, ir dando ejemplos, sí, porque a veces la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, ¿verdad? El ejemplo nos ilustra muy bien. ¿Cómo se hace con las personas que cuidan a familiares con discapacidad? Algunos discapacitados pueden trabajar, pero la mayoría, o a veces algunos no, ¿verdad? En estos casos, ¿qué plantean ustedes? Es lo mismo, entonces para eso tenemos este otro proyecto que es para personas adultas y adultas mayores en situación de dependencia. Y ya existe una serie de programas que ya, ¿verdad? Aquí lo que se plantea es cómo ampliamos esta coordinación y cómo aprovechamos mejor los recursos existentes. Por supuesto que el Estado siempre va a tener que aportar un poquito más, pero una vez que liberamos esa capacidad productiva de esas mamás, habrá más ingreso para poder atender esas necesidades. Entre más trabajo, más personas trabajando tengamos, más personas cuidadoras trabajando tengamos en el país, habrá menos personas dependiendo
de los subsidios del Estado. Entonces, hay servicios que son para personas adultas con discapacidad que los han venido conformando organizaciones no gubernamentales. Lo que pasa es que lo hacen de una manera voluntaria, gratuita. Entonces, ahí hay que generar también una serie de emprendimientos, convertir estos servicios en emprendimientos, de manera que se pueda valorar un costo de esta atención, que las mamás puedan echarle mano, que puedan aprovechar estos servicios, pero de una manera remunerada, ¿verdad? No es, aquí lo traigo para que me lo cuiden, me voy, vengo en la tarde a llevarlo, no, sino que todo esto sea remunerado para que la economía empiece a dinamizarse, dicen los economistas, ¿verdad? La economía se dinamice. Solo de esa manera podemos lograrlo. Entonces, ya hay algunos servicios. ¿Qué otra cosa sucede? Hay personas con discapacidad, con muchísimo potencial, que podrían estar yendo a la escuela nocturna, al INA, a programas especiales de las universidades. Entonces, todo eso se plantea en estos proyectos. Y las universidades, no les estamos pidiendo nada diferente. Las universidades, ¿cuántos recursos del Estado reciben? ¿Verdad? Entonces, es una manera de retribuir a la sociedad costarricense generando una serie de programas. El INA ya está obligado, porque hicimos modificaciones en la ley del INA para que atienda personas con discapacidad. Bueno. Pero no solamente que las atienda, que las capacite, que les dé formación profesional, sino que se junte con el Ministerio de Trabajo y esta persona de una vez va a ir a una empresa. De una vez. ¿Cuál sería no la vamos a soltar? El porcentaje que está obligado ahora Lina a capacitar de estudiantes? No tenemos porcentaje, no pero porcentaje. sí, no, a la ley le incorporamos el concepto de inclusión. Bueno, está bien, excelente. ¿Verdad? Entonces, por ese lado. Y por otro lado, esa coordinación que tiene que haber, ¿verdad? Estrecha con el Ministerio de Trabajo para que las personas se capaciten y vayan a trabajar. Contribuyentes, la Municipalidad de San Pablo le ofrece herramientas alternativas para que usted pueda realizar el pago de sus obligaciones tributarias a través de la página www.sanpablo.go.cr con cualquier tarjeta de débito o crédito. También usted puede realizar sus pagos por conectividad a través de los bancos Nacional y de Costa Rica y por los BN Servicios. Si lo prefiere, también puede hacer su pago por el sistema de Simpe Móvil. En la Municipalidad de San Pablo trabajamos para usted. El Parque Nacional Volcán Poás abre sus puertas nuevamente, ahora con un moderno sistema de reservas. Ingrese al sitio www.sinac.go.cr y haga clic en Compras y Reservas en línea. Luego de crear su usuario, ingrese la información requerida. Al completarla y finalizar el proceso, recibirá en su correo electrónico la confirmación y un número de reserva que debe presentar a la entrada del parque. El derecho del parqueo se cancelará una vez llegue. Que disfrute su visita. Se me está acabando el tiempo, diputada. Vamos Qué lástima. ¿Con las personas adultas mayores o quiere que hablemos de lo otro? Se me está acabando, pero todavía tenemos tiempo. Bueno. Vamos a otro escenario. Analicemos este otro escenario. El otro día me fui yo yo creo que sí se pueden decir los nombres, ¿verdad? Los hogares de ancianos. Porque no vamos a hacer nada malo. Creo que fuera el Alfredo Delia González Flores, ¿verdad? Estaban organizando un bingo ahí en ese hogar de ancianos. Estaban vendiendo cartones virtuales para ayudar. Y, bueno, nosotros fuimos con medio de comunicación a darles un empujón. Y por esas cosas de la vida, yo como soy medio preguntón, ¿verdad? Por eso me hice periodista, ¿verdad? Ando averiguando lo que no debo. Se me ocurrió preguntar, mire, ¿cuánto cuesta tener a un adulto mayor en un hogar de ancianos? ¿Cuánto le cuesta al hogar de ancianos, verdad? Porque estábamos viendo las finanzas de la institución, cómo se financiaban, de dónde lograban recursos, etc. Y más o menos me explicaban que esto dependía un poco de los servicios que el hogar ofreciera. En el caso de ellos parece que es un hogar que ofrece servicios muy completos de
masaje, nutrición, médico, enfermera, terapia, psicología, etcétera. O sea, es todo un servicio integral para casos tal vez un poquito delicados. Y me daban una cifra, diputada, que me puso a reflexionar. Ojo que esa entrevista fue hace como un año, quizás más, año y medio, ¿verdad? Y me decían, don Carlos, la atención de un adulto mayor aquí puede andar costando unos 650,000 colones por mes. Eso vale Alrededor de 800. dólares o más de $1,000, 650,000 u 800. Así es, así es. Y entonces, ya yo no tengo mucho pelo, como ustedes ya me voy quedando, ¿verdad? Ya los años, bañando el pelo. El poco pelo que tenía a mí se me paró, ¿verdad? Y yo me dije, uff, y si el salario promedio de los costarricenses anda en 350, 400,000 colones, y ahora con los cambios que vendrán por haber entrado a la OCDES, como se llama, quizás llegaremos a ganar menos, a los impuestos. Y cuando uno se pensiona, la caja le paga solo el 60% del salario ahora, quién sabe en un futuro. Y yo me dije, ¿cómo se hace entonces? Y mira que ahí me surgió una realidad. Y es que el adulto mayor es caro, man. No es tan cierto que no ocupan todo el salario completo. Además, yo me vine con la convicción como comunicador, Catalina, y tú no sirve usted y a mí, porque andamos cerca de eso, de que los adultos mayores ocupan el salario completo y no el 80, ni el 90, ni el 60, ni el 70, y menos el 50% del salario. Si queremos que tengan una vida digna, ¿verdad? Si queremos dejarlos ahí, a lo que Dios quiera, pues probablemente simplemente con poco tiempo van a morir. Y es que me decía, mire, don Carlos, es que se ocupa alimentación especial, vitaminas, que los masajes, que la terapia, es que si no la gente se atrofia y ya no tiene movilidad en las manos y que el cerebro ya no coordina y que las partes neuronales, etcétera. Bueno, una aplicación integral me dieron. Yo me vine muy preocupado y yo me preguntaba, bueno, hay gente que gana más o menos, tampoco son ricos. Una persona que tiene un salario de millón, millón y medio, 2 millones, bueno, a ver le queda una pensioncita que le permita entrar en un lugar de estos. Pero quien no, y si tal vez tienen hijos pobres que con costo les da para comer, que también me decían eso, y es que aquí la mayoría de la gente es gente humilde. Bueno, le voy a decir una cosa. Sí, yo creo que eso es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo los hogares de larga estancia. ¿Qué plantea el proyecto para esta realidad que nos va a afectar a todos? Los hogares de larga estancia primero tienen que estar subvencionados, ¿verdad? Porque esto es una corresponsabilidad. Es una responsabilidad del conjunto de la sociedad y del Estado y de la institucionalidad. Esto no es una responsabilidad del CONAPAN, ni es una responsabilidad solamente de la Fundación Alfredo y Delia González Flores. Es de la sociedad, ¿verdad? Ahí está involucrada la municipalidad, que por cierto, no me contestaron un oficio en donde yo pedí que me dijeran quién es el representante de la municipalidad en esa junta administrativa, porque ahí hay un problema de quórum estructural, ¿verdad? Dejan de asistir o renunció a alguien y no se ha podido nombrar. Bueno, entonces, pero eso digamos que en el plano administrativo, que tiene mucho que ver porque es la junta que administra esos recursos. Entonces, por un lado, que esté bien organizado esto. Por otro lado, que sintamos, nos lo creamos realmente, que esa es una corresponsabilidad, que para allá vamos todos y todas, ¿verdad? Es cuestión de tiempo. Si yo no me muero antes, posiblemente voy a parar a un centro de esto. Si no tengo quien me cuide, cuando me llegue el momento, voy a tener que ir a un hogar de larga estancia. Entonces hay que ir, por eso decimos que el tema de los cuidados es como ir creando estas condiciones. Hay que fortalecer estos servicios de larga estancia, lo mismo que los centros diurnos, hay que fortalecerlos mucho. Hay recursos que se están
aprovechando muy bien como recursos de la Junta de Protección Social. Los hogares de personas adultas mayores tienen un buen porcentaje de las loterías, ¿verdad? De las ganancias de las loterías tienen un buen porcentaje. Entonces, ahí hay una distribución de recursos. El FODESAF hace otra distribución de recursos. Hay hogares que tienen leyes específicas o leyes especiales, entonces tienen algún subsidio o algún impuesto específico. Entonces usted verá, ahí hay una diferencia, ¿verdad? Entre unos hogares y otros. Hay unos que son maravillosos y ¿por qué? Porque tienen una ley específica. Alfredo y Delia González Flores tienen una ley específica, pero de ahí hay que remozarla. Imagínense cuántos años hace que esta familia, González Flores, donó esa propiedad. Donó el terreno y conformaron esta fundación. Y recuerda que por allá había una propiedad en San José que la tenían que reclamar y no sé qué, y por allá otra, y ¿verdad? Todos esos problemas que tienen que ir resolviendo las organizaciones. Pero ¿qué es lo que se plantea aquí? Aquí lo que se plantea es, en este proyecto, por un lado, la profesionalización de los cuidados, ¿verdad? Que esto tenga una categoría salarial y una categoría ocupacional. Luego, que todas las instituciones estén atentas porque hay modalidades de atención de los cuidados. Entonces, puede ser que haya un servicio en la comunidad, ya sea diurno o ya sea de larga estancia. Puede ser que se cuide en la casa, que haya un cuidado a domicilio. Puede ser una persona que todavía tenga cierta independencia, entonces se le haga una atención. ¿Quién tiene que accionar ahí? La caja, comité de deportes, el IMAS, todas estas instituciones de bien social tienen que accionar y tienen que articularse. Porque si yo tengo en mi barrio una persona adulta mayor y está en riesgo de abandono porque ya no tiene pensión, ya como no tiene pensión no es importante, eso es muy feo decirlo, pero no es importante para la familia, ¿verdad? Es importante para la familia cuando hay una pensión, pero si no hay pensión, se convierte en una carga y en un riesgo de abandono. Bien, diputada, yo siento que apenas estamos como que introduciendo el tema, ¿verdad? De la economía de los cuidados, sí, ¿verdad? Y los cuidados que hay que tener en la economía, eso por menores detalles, ¿verdad? Exacto, sí. Este es uno de ellos, ¿verdad? Y el tiempo se nos acabó, pero antes de irnos, yo quiero cederle por lo menos unos 3 o 4 minutos, porque esta semana los compañeros suyos y compañeras suyas, diputados y diputadas, aprobaron algo inédito en la historia de Costa Rica, y es llevar a un presidente de la República a una comparecencia ante el plenario. Eso nunca había ocurrido en la historia de este país, creo que es la primera vez, si no me equivoco, por lo menos en la historia de la Segunda República. Esto para abordar el tema de la UPAP. Usted como diputado oficialista me decía antes de la entrevista que le gustaría por referirse unos pocos minutos a ese hecho. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Cuál es su reflexión al respecto? Ese acuerdo que tomaron el resto de las fracciones, nuestra fracción lo votó en contra, pero somos una fracción muy pequeña, pone en riesgo la institucionalidad democrática de este país, porque hay tres formas de convocar a jerarcas a la asamblea, ¿verdad? Al presidente de la República. Entonces, la constitución política, ¿por qué pone en peligro, verdad, la institucionalidad democrática? La constitución lo que define para el presidente de la República es ir a rendir un informe todos los años. Rinde informe, se retira del recinto plenario legislativo y el plenario define, o el directorio, el presidente, define otro día para discutir el informe del presidente. Eso es así y eso es constitucional. Entonces,
¿Qué otra cosa hay? La Constitución Política define que para los jerarcas de las instituciones se les puede llamar a comparecer a la Asamblea Legislativa. Entonces ahí ustedes han visto que desfilan ministros y ministras, ¿verdad? Entonces llegan al plenario, presentan un informe y ahí mismo, la semana pasada tuvimos a la ministra de Educación, ahí mismo empiezan a planteársele preguntas, qué pasa con esto, qué pasa con las escuelas, que las órdenes sanitarias, que cómo se va a hacer con la entrada a clases, que la conectividad, que, etcétera. O sea, todos los temas que nos interesan en relación con la educación, con el proceso socioeducativo, el ingreso a clases, el regreso a clases, la pandemia, todo ese tema. Entonces, eso es para los jerarcas de las instituciones, no es para el presidente de la República. Al presidente de la República, y hay antecedentes, se le ha llamado a comparecer a una comisión. En este caso, hay una comisión investigadora de la unidad presidencial de datos, la UPAD, y el presidente se le llama a comparecer, pero a la comisión, no al plenario. Entonces, aquí se está convirtiendo una comparecencia en una interpelación. Al presidente no se le interpela. La Constitución no lo dice, la Constitución no lo establece. Y además es un irrespeto a la investidura del presidente. Siempre se ha hecho en la Casa Presidencial, nunca se ha llamado al presidente de la República, al Congreso. Sí, sí se ha llamado al Congreso, por ejemplo. En otros momentos se ha hecho en la Casa Presidencial y recuerdo que, no, pero ya no era presidente. Sí, al expresidente Solís se le llamó. Pero a los presidentes, cuando se les ha solicitado comparecer a una comisión, digamos a don Abel Pacheco, vamos a ver, a don José María Figueres, se hizo en la Casa Presidencial, respetándole la investidura. La última pregunta, pues ya se me acabó el tiempo, diputada Catalina Montero. No me diga quiénes votaron sí, sino quiénes no votaron esa aprobación. Aparte de la fracción. Solo ustedes no. No, solamente nosotros no. El resto, todo el mundo votó. Los demás dijeron que sí. Bueno, los demás dijeron que sí. Habrá que ver quiénes no estuvieron, entonces. Bueno, algo inédito, ¿verdad? Ahí estará don Carlos Alvarado. Pues, ahí estará don Carlos Alvarado, pues, dando las explicaciones de lo que se sabe, ¿verdad? De este tema, ¿verdad? Ahora, la comisión está en su derecho de pedir que venga a una audiencia al presidente. Llama al presidente a audiencia y eso está bien, pero no en el plenario. Porque el querer hacerlo en el plenario es para convertirlo en una interpelación y que estén los 57 diputados. Bueno, vamos yo no sé cuánto. Es para nosotros, es para la prensa, ¿verdad? Sí, nosotros sí. le pondremos atención y ahí veremos qué publicamos y qué no. Pero es un mal precedente. Es un juicio político. Porque es un juicio político, es un mal precedente, porque ¿quién sigue? ¿Quién sigue en esa silla? Sí. ¿Verdad? Y si ya se le hizo, a otro y a otra. Exacto, exacto. Yo, digamos, siendo de la oposición y teniendo expectativas de que seguimos en el siguiente gobierno, yo no lo haría. Bueno, ¿por qué? Porque nos puede tocar a nosotros. Fueron donde Luis Guillermo Solís no funcionó. De repente dijeron, bueno, tal vez se lo traemos en el plenario si no funciona. Nos vamos, diputada, muchas gracias. Bueno, un gusto. Sí, yo creo que hay que continuar, ¿verdad? Porque sí tenemos mucho que hablar. Sí, hay mucho y a mí me gustaría explicar más los proyectos, pero en todo caso... Ese es el detalle. Hay que ahondar más en esto, tal vez proyecto por proyecto, dedicarle más tiempo. Muy bien, sí. Porque de verdad que esto vale la pena, y no solo para ahora, sino para el futuro del país. Diputada Catalina Montero, de la provincia de Heredia, de Acción Ciudadana, muchas gracias por recibirnos, por sacar un rato en el seno de su hogar, por atendernos y comentarle al país estos interesantes proyectos que tienen un corte, una connotación social y económica
para nuestra población en un momento en que tanto lo ocupamos, ¿verdad? Que tiene que ver con reactivación de la economía, con disminución de pobreza y con generación y mejor distribución de riqueza y también de poder adquisitivo. Muy amable, suerte con estas intenciones que me parece muy noble y de antemano la felicito a usted y a todos los que apoyan esta iniciativa. Muchas gracias y un saludo para todos y todas. Gracias y buenas noches. Así llegamos al final de un espacio más, como siempre acá en TV Plus, con temas de actualidad, temas que atañen a la realidad de nuestro país, a veces también fuera de nuestras fronteras. Hoy, un tema interesante que abordamos con la diputada Catalina Montero, que tiene que ver con la economía de los cuidados. ¿Cuánto le cuesta a los costarricenses cuidar al abuelo, a la abuela, a los niños y de repente no tener la chance de ir a trabajar? Teníamos que buscar una solución a ese asunto y quizás eso dispararía la economía de nuestro país y eso generaría crecimiento del Producto Interno Bruto, que es la cantidad de bienes y servicios que se producen durante un periodo, durante un año en la economía de un país. Recuerden que hay repetición los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Por eso es todo, gracias. Buenas noches, hasta la próxima semana. Contribuyentes de la Municipalidad de San Pablo, para hacer el pago efectivo de sus obligaciones tributarias, le recomendamos consultar la información de sus impuestos y servicios en la dirección www.sanpablo.go.cr/pss-consulta/. Si lo prefiere, ingrese a la plataforma de su banco y en la sección de Simpe Móvil digite el número de teléfono de destino 8708-6645 y el monto a cancelar según la información brindada por la municipalidad. Allí deberá aparecer como dueño de la línea la Municipalidad de San Pablo. En la dirección o motivo, indique la cédula de contribuyente o número de folio real de la propiedad. Por favor, envíenos su comprobante de pago al correo información@sanpablo.go.cr o al correo cobros@sanpablo.go.cr. En la Municipalidad de San Pablo, trabajamos para usted. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. ¡Te esperamos!